1792. Bogotá aún era colonia. En una esquina del centro nació el Coliseo Ramírez, el primer teatro de la ciudad. Allí empezó a soñarse la cultura en público. El Coliseo Ramírez, primera sala estable de la ciudad, pasó a manos de Timoteo Maldonado en el siglo XIX. Tras su remodelación, fue rebautizado como Teatro Maldonado. En 1885 el gobierno expropió el Teatro Maldonado. Bruno Maldonado se resistió y arrancó una larga historia de un teatro en litigio que con el tiempo daría paso a un escenario patrimonial del país. La República pagó 150.000 pesos al viejo Teatro Maldonado. Así nació, por decreto, el Teatro Colón, el espacio donde Colombia aprendería a reconocerse en escena. El 12 de octubre de 1892 se levantó el telón del Teatro Colón. Fue el estreno de una nación que quería mirarse en los ojos del mundo. En 1898 el celador tramoyista Ángel Quijano escribía cartas pidiendo reparar claraboyas, limpiar butacas y arreglar lámparas. Entre el polvo y la madera nacía la vida invisible del teatro. Los primeros años del Teatro Colón olían a grasa, a madera mojada y a rutina. Entre goteras y telones se forjaba la modernidad en medio de la trasescena. En 1898 llegaron compañías españolas, italianas y francesas. El Colón soñaba en otros idiomas y el país aprendía a escuchar la ópera como símbolo de civilización. El Colón fue el primer edificio electrificado de Bogotá. En el sótano rugía el dínamo, mientras arriba la luz inventaba la noche moderna. En 1899 la capilla de San José pidió prestada electricidad al Colón. La modernidad del teatro por primera vez iluminó una iglesia. Julio Castañeda fue el primer electricista del teatro. En sus manos estuvo el poder de encender la ciudad. En 1900, en plena guerra de los 1000 días, el teatro se iluminó por decreto. Las luces del arte iluminaron las sombras de la guerra. El Colón sirvió al Ejército del Norte y al Palacio de San Carlos. Sus bombillos eléctricos se encendían mientras el país se apagaba. Terminada la guerra volvieron los cantos, las zarzuelas, los ensayos. La vida volvía a tener telón. En 1898 llegaron 800 lámparas de la General Electric Company. La luz era importada, pero el brillo era nuestro. Las matinés se suspendieron. La planta eléctrica no aguantaba tanta función. El teatro aprendía que la modernidad también se sobrecalienta. Entre 1900 y 1915 en el Teatro Colón se pasa de cantar en italiano a hablar en colombiano. El arte nacional empieza a ocupar su lugar en la escena. En 1918, en el centenario de la independencia, la música se volvió bandera. En el Colón se celebró la libertad con una gala nacional. 1926. En su escenario danzaron los pueblos Nasa, Misac, Guayú y los pueblos de Sibundoy y Putumayo. Por primera vez, las culturas y pueblos originarios nos tomamos el corazón del teatro. 1930. Un concierto sin etiqueta. El Colón se abrió al pueblo, a la emoción y a la empatía. 1933. María Guerrero trajo La prisionera, obra prohibida para señoritas. El Colón se atrevía a hablar de lo que antes se callaba. 1938. Entrada libre para las madres y abuelas de Bogotá. El teatro rendía homenaje a las mujeres que tejían la cultura desde la vida. En 1954, Delia Zapata Olivella trajo al Teatro Colón el sonido vivo de los tambores. Donde antes el cuerpo callaba, sonó la memoria de un pueblo. El pulso del Caribe entró a este escenario y la danza nos recordó quiénes somos. Reconocido como monumento nacional, el Colón cerró sus puertas para volver a nacer. Restaurar fue revivir la historia sin apagar la memoria. La restauración devolvió el brillo al mármol, el color al fresco, la voz al escenario. El teatro volvió a respirar con tecnología del siglo XXI. 2016. En este escenario se firmó el Acuerdo de Paz. El teatro fue testigo de un país que decidió volver a dialogar. El Teatro Colón late dentro del Centro Nacional de las Artes de Delia Zapata Olivella. Es teatro, música, danza, palabra. Es nuestro teatro público nacional, una casa para la vida. La cumbia es herencia tripartita, une lo indígena, lo africano y lo europeo. Es el sonido de nuestra diversidad. Es el pulso del teatro que somos. Fue Ramírez, fue Maldonado, fue Colón y ahora es Centro Nacional de las Artes. Un escenario que seguirá siendo el espejo donde Colombia se ve y se reinventa. Hoy celebramos 133 años de un teatro que no envejece, que cada vez que se enciende es memoria, pero también deseo de futuro.